Muchas gracias, presidente. Nuestro sitio, el que señala nuestro honor de patriotas, nuestro honor de mexicanos y nuestra dignidad parlamentaria, no está en la Cámara de Diputados, no está en la capital de la República, sino al lado del pueblo que nos ha elegido para defender sus intereses. Estas fueron las palabras enfáticas de Isidro Fabela en los aciagos días de la usurpación de Huerta. Tras el cobarde golpe de Estado de Victoriano Huerta, patrocinado desde la Embajada norteamericana y por las compañías petroleras molestas por el impuesto que Madero cobró al petróleo, un grupo de valientes diputados, sobre quienes pesaba sentencia de muerte, reprocharon al Congreso sus graves omisiones y la demandaron que cumpliera con su deber supremo. Los asesinatos arteros de Madero y Pino Suárez y de patriotas honorables que integraban al gabinete renovador significaron la supresión del poder ejecutivo. Luego siguieron los gobernadores de los estados, valientes opositores de un régimen espurio, con la intención de destituir el federalismo republicano. Tampoco se respetó la vida de los representantes populares a pesar de su investidura. Edmundo Pastelín, Adolfo Gurrión y Serapio Rendón fueron pasados por las armas por manifestar su desacuerdo con el poder sanguinario que desgobernaba detrás de una botella desde el Palacio Nacional. Aún así, el legislativo fue cauteloso y mantuvo una disidencia discreta, situación que no duró mucho cuando con dignidad, valor y honradez, el senador Belisario Domínguez expuso no solo la bajeza del usurpador, sino la tibieza de un poder que en momentos críticos seguía sumido en la apatía más insensata. El discurso de don Belisario nos emociona todavía y no es para menos. Representa una muestra de coraje y de patriotismo. Nos alecciona a nosotros, legisladores y legisladoras, sobre la importantísima encomienda que llevamos a cuestas. Él sabía que firmaba su sentencia de muerte, pero aún así cumplió con el deber ciudadano y de representante de la República. Las relaciones entre el Ejecutivo usurpador y el Legislativo comenzaron a colisionar. La desaparición de don Belisario llevó al Congreso a salir de su letargo y a actuar con energía, a pedir explicaciones e investigar los excesos de Victoriano Huerta. La representación nacional cumplió con su deber de salvar a la patria, y sirvió ya no como un simple actor de la tragedia nacional, sino como la última fuente de legitimidad que restaba al poder público democráticamente constituido. Entonces Huerta creyó que con la disolución del Congreso daría la estocada final a la revolución, pero se equivocaba. El 10 de octubre de 1913, tras sitiar la Cámara de Diputados con cientos de policías y militares, el secretario de Gobernación huertista Garza Dalpe subió a la tribuna para amenazar al Congreso que cesara la investigación de la desaparición de don Belisario y de otros valientes opositores o de atenerse a las consecuencias. Al negarse los diputados a someterse nuevamente a los dictados del usurpador Huerta, 84 de 110 representantes fueron arrestados y la Cámara como tal fue disuelta por decreto. El Senado, solidario y consciente del grave atentado cometido contra el legítimo poder nacional, votó entonces su propia disolución. Se puede construir muchos paralelismos con la historia presente. Después de todo, luz y sombra se complementan para entender y construir el presente y la memoria colectiva. La lección de nuestra propia historia es que nuestro pueblo no permite tiranías. Ahora son momentos históricos distintos y asimetrías diferentes frente a un poder institucionalizado. Sin embargo, las luchas campesinas, las reivindicaciones de los obreros, los estudiantes, los maestros, así como las históricas demandas de los pueblos indígenas, permanecen con vida y vigor. Ahora no es un desequilibrio entre la dictadura y el Congreso. Se trata de un desfase entre los poderes constituidos y la semilla democratizadora que no acepta mecanismos excluyentes, que pide la paz y el respeto a las conquistas revolucionarias y transitar a la democracia representativa. Por lo anterior,
Resulta insuficiente el acuerdo de los actores dominantes en las últimas 2 décadas en el sistema de partidos para procesar de forma legítima reformas estructurales a contraviento de la historia. Ahora no se disuelve el Congreso, pero se le somete a discutir los acuerdos que se procesan en esferas políticas ajenas a la mayoría de la ciudadanía. Se ha dedicado todo el esfuerzo en procesar una agenda política, invistiendo figuras mucho más ejecutivas que la iniciativa preferente, acortando los plazos de dictaminación, discusión y aprobación en las comisiones y ante el Pleno de la Cámara. La ecuación es muy sencilla: reforma laboral para precarizar el empleo, reforma educativa para someter al magisterio, reforma hacendaria que mantiene privilegios a los más ricos y reforma energética para ceder nuestros recursos más fundamentales para el desarrollo. El Congreso no debe estar sometido a la cúpula partidista. ¿Para qué 500 diputados si las decisiones recaerán en 3? Admitir que así es negar la responsabilidad de cada legislador. Ya se convive con la ocupación policíaca so pretexto de salvaguardar el recinto legislativo. Ya se vive la confabulación de todos los poderes fácticos y formales que reclaman al Estado el uso de la violencia contra el que disiente, en lugar de defender el uso de la razón colectiva para dirimir conflictos y asuntos importantes para la nación. Para recuperar la democracia en el país es necesario recordar la generosidad y el honor de los que nos precedieron. Debemos encontrar esos elementos en nosotros mismos, aspirar a sentir los nobles sentimientos que antaño inspiraron a los congresistas mexicanos. Debemos comprender el heroísmo cotidiano en la posibilidad de decidir en favor de la gente, aunque ello signifique oponerse a la deidad presidencial y al beneficio personal. Las viejas fórmulas no pueden crear nada nuevo. La alquimia que transforma el futuro se llama voluntad y está al alcance de todas y todos. Hace 100 años aprendimos una dura lección en la supresión del Parlamento. Hagamos de la experiencia el camino de la transformación como un homenaje y como una justa retribución a la historia y a la sociedad. Muchísimas gracias.